Perfecto. Ahora vamos a analizar una comparación muy importante dentro de Disaster Recovery, cómo se replican los datos entre centros de datos. Quiero que se queden como una idea fundamental desde el inicio. Existen tres formas principales de replicar datos y cada una determina aspectos clave como el RPO, el IPTO y la distancia que puede existir entre los sitios. La lámina presenta tres tecnologías principales: Synchronous Remote Replication, Asynchronous Remote Replication y Active Arrays. La diferencia más importante entre ellas radica en el momento en que los datos se sincronizan entre los centros de datos. Comencemos con la replicación remota síncrona. En este modelo tenemos dos centros de datos conectados y cada escritura debe realizarse simultáneamente en ambos sitios. Cuando una aplicación genera una operación de escritura, los datos se almacenan en el centro de datos principal y también en el centro de datos secundario. La operación solo se considera completada cuando ambos sitios confirman que han recibido y almacenado correctamente la información. Gracias a este mecanismo, la replicación síncrona ofrece un EPPO igual a 0, lo que significa que no existe pérdida de datos. Además, garantiza una consistencia total entre ambos sitios. Sin embargo, existe una limitación importante. Como cada operación debe confirmarse en ambos centros de datos, la latencia afecta directamente el rendimiento. Por esta razón, normalmente se utiliza en distancias menores a 100 kilómetros. En cuanto al EPTO, sigue siendo necesario realizar un proceso de failover cuando ocurre una falla, por lo que el tiempo de recuperación es mayor que 0. La idea clave es que la replicación síncrona elimina la pérdida de datos, pero está limitada por la latencia y la distancia. Pasemos ahora a la replicación remota asíncrona. En este caso, las escrituras se realizan primero en el centro de datos principal y posteriormente se envían al centro de datos secundario. Existe un retraso entre ambos procesos, por lo que la copia remota siempre se encuentra ligeramente por detrás del sistema principal. La gran ventaja es que el rendimiento se ve menos afectado y es posible trabajar a distancias mucho mayores. Por esta razón, la replicación asíncrona puede utilizarse entre centros de datos separados por cientos o incluso miles de kilómetros. Sin embargo, debido a ese retraso, el EPPO es mayor que 0. En caso de una falla repentina, podrían perderse algunos segundos o minutos de información. El EPTO también requiere un proceso de recuperación y failover. La idea principal es que la replicación asíncrona permite largas distancias, pero acepta una pequeña pérdida potencial de datos. Ahora llegamos a la tercera tecnología, Active Arrays, uno de los conceptos más importantes dentro de las arquitecturas modernas de Disaster Recovery. En este modelo, ambos centros de datos permanecen activos simultáneamente. Los servidores pueden acceder a cualquiera de los dos sitios y realizar operaciones de lectura y escritura en ambos entornos. El sistema mantiene automáticamente la sincronización de la información entre las dos ubicaciones. Las ventajas son muy significativas. El EPPO es igual a 0, el EPTO es prácticamente igual a 0 y el servicio puede continuar funcionando incluso si uno de los centros de datos presenta una falla. Desde la perspectiva del usuario final, la transición puede ser prácticamente imperceptible. Al igual que la replicación síncrona, normalmente requiere distancias relativamente cortas para mantener una baja latencia. La idea clave es que Active proporciona el máximo nivel de disponibilidad y minimiza el tiempo de interrupción del servicio. Si realizamos una comparación general, observaremos que la replicación síncrona ofrece el RPO igual a 0, pero requiere failover y está limitada por la distancia. La replicación asíncrona permite grandes distancias, aunque acepta cierto nivel de pérdida de datos. Y Active combina el RPO igual a 0 con tiempos de recuperación prácticamente instantáneos. Una frase muy útil para recordar es la siguiente: la replicación síncrona significa 0 pérdida de datos, la replicación asíncrona permite largas distancias y Active significa prácticamente 0 tiempo de inactividad. También debemos comprender algunas diferencias fundamentales que suelen aparecer en los exámenes. Cuando comparamos replicación síncrona y asíncrona, la diferencia principal es el RPO. La replicación síncrona ofrece EPPO igual a 0. La replicación asíncrona ofrece un EPPO mayor que 0. Cuando comparamos replicación síncrona y Active, la diferencia principal es la disponibilidad. La replicación síncrona normalmente utiliza un sitio secundario en espera y requiere un failover para recuperar el servicio. En cambio, Active mantiene ambos sitios operativos al mismo tiempo y la continuidad del servicio es mucho mayor. Por esta razón, Active suele considerarse una arquitectura de nivel superior. Estas tecnologías también tienen una relación directa con los objetivos de recuperación. Tanto la replicación síncrona como Active permiten alcanzar RPO igual a 0. La replicación asíncrona ofrece un RPO superior a 0 debido al retraso en la sincronización. En cuanto al RTO, Active proporciona tiempos de recuperación prácticamente instantáneos,
mientras que las arquitecturas síncronas y asíncronas requieren algún proceso de recuperación. Además, el tipo de replicación influye directamente en la arquitectura de disaster recovery. Las soluciones active-passive suelen utilizar replicación síncrona o asíncrona. Las soluciones active-active utilizan tecnologías de sincronización avanzada de las arquitecturas tipo Metro Cluster. Por lo tanto, la tecnología de replicación seleccionada condiciona el diseño completo de la solución. Veamos algunos ejemplos reales. Un sistema bancario crítico, donde cualquier interrupción es inaceptable, suele utilizar arquitecturas active-active. Una empresa regional que necesita protección dentro de una misma área geográfica puede utilizar replicación síncrona. Y una organización que requiere recuperación ante desastres a nivel internacional normalmente empleará replicación asíncrona debido a las grandes distancias involucradas. Si tuvieran que recordar un único concepto de esta lámina, sería el siguiente. La elección entre replicación síncrona, replicación asíncrona y active-active depende del equilibrio entre el RPO, distancia y disponibilidad. En el examen suelen aparecer preguntas como las siguientes. Si mencionan cero pérdida de datos, debemos pensar en replicación síncrona o active-active. Si hablan de recuperación a larga distancia, la respuesta será replicación asíncrona. Si el requisito es cero tiempo de inactividad, debemos identificar una arquitectura active-active. Y si se menciona sensibilidad a la latencia, normalmente estaremos frente a una solución síncrona. Un error muy frecuente es pensar que la replicación asíncrona puede ofrecer un RPO igual a cero. También es común confundir una arquitectura síncrona con una arquitectura active-active. Otro error habitual es ignorar las limitaciones de distancia. La realidad es que cada tecnología tiene un propósito específico y debe seleccionarse según las necesidades del negocio. Algunas preguntas típicas de examen son: ¿qué tecnologías ofrecen RPO igual a cero? Replicación síncrona y active-active. ¿Cuál permite trabajar a larga distancia? Replicación asíncrona. ¿Cuál ofrece un RTO prácticamente igual a cero? Active-active. ¿Cuál introduce un retraso entre la escritura y la réplica? Replicación asíncrona. ¿Cuál requiere bajo latencia para funcionar correctamente? Replicación síncrona. Para recordarlo fácilmente, pueden utilizar este resumen mental. Síncrono significa precisión y cero pérdida de datos. Asíncrono significa distancia y flexibilidad geográfica. Active-active significa disponibilidad máxima. Para finalizar, esta lámina resume uno de los conceptos más importantes de disaster recovery. La forma en que sincronizamos los datos determina directamente la pérdida potencial de información, el tiempo de recuperación y la distancia que puede existir entre los centros de datos. Y para el examen, cuando aparezcan conceptos como RPO, RTO, latencia o distancia, deben pensar inmediatamente en cuál de estas tres tecnologías es la más adecuada. Porque al final, disaster recovery consiste en decidir cómo copiar los datos y, sobre todo, cuándo hacerlo para garantizar la continuidad del negocio.